con lo que vamos a revisar el día de hoy, que se refiere a las propiedades de los fluidos gases. Bien, bueno, para esto tenemos nosotros que saber entender qué es un fluido. Los fluidos se pueden considerar como líquidos o como gases, bien, y estos tienen esa capacidad de poder fluir, es decir, que sus moléculas se pueden mover unas sobre otras y avanzar. Ejemplo de un fluido tenemos el aceite, el agua, pero también los gases como el aire, el helio y otros más. El mismo gas que tenemos nosotros en los cilindros que tenemos en casa, bueno, pues también es un fluido, ¿sí? Y el gas es uno de los tres principales estados de agregación de la materia. Recuerden que tenemos nosotros sólido, líquido, plasmático y gaseoso. Bien, y en particular, cuando nosotros comenzamos a hablar de los gases, tenemos que considerar algunos aspectos importantes de acuerdo a sus propiedades físicas. Bien, los gases se caracterizan porque no tienen una forma definida, es decir, van a ocupar la forma del recipiente que los contiene. En consecuencia, tampoco tienen volumen definido. ¿Por qué? Porque sus moléculas tienden a separarse y es por eso que ocupan todo el volumen del lugar que los contiene. Bien, bueno, para entrar más de lleno en esas propiedades, vamos a ver propiedades generales de todos los fluidos y de ahí vamos a ir verificando cuál sí corresponde y cuál no corresponde a la propiedad de un fluido gas. Bien, tenemos primero la viscosidad. Bueno, la viscosidad podemos entenderla como esa resistencia que presentan algunas moléculas de los fluidos a poderse desplazar. Cuando un fluido se desplaza más lentamente, podemos decir entonces que es más viscoso. Bien, cuando se desplaza más rápidamente, entonces podemos decir que es menos viscoso. Bien, bueno, la comparación la podemos tener entre aceite y el agua. Bueno, otra de las propiedades es la densidad. La densidad es la cantidad de materia que se tiene con respecto a su volumen, la masa sobre el volumen. Y eso permite identificar qué sustancias o qué fluidos pueden ser más densos o menos densos. Por ejemplo, cuando combinamos nosotros agua y aceite, van a observar cómo el agua se va hacia abajo y el aceite se va hacia arriba. ¿Por qué? Porque el aceite es menos denso con relación al agua. Bien, bueno, el volumen es una propiedad que toda materia tiene porque ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Bien, otra propiedad que se tiene es que se pueden ejercer presión, aunque digamos que los gases aparentemente no pesan, que realmente sí pesan, bueno, todo aquello que pesa puede ejercer una presión. Bien, y entraremos más en detalle para ir explicando esta propiedad que refiere a la presión. Tenemos también la capilaridad. La capilaridad es esa propiedad que tienen los fluidos a ascender por tubos capilares, es decir, a partir de una propiedad que se llama cohesión molecular en la superficie, estas moléculas tienden a elevarse. Cuando se elevan, entonces hablamos de la capilaridad. La cohesión es la unión entre moléculas de una misma sustancia. Y tenemos también la adherencia. La adherencia es la propiedad de unirse de un fluido con respecto a paredes sólidas principalmente. Bien, existe también la tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Es la resistencia que presentan las moléculas que están en la parte superficial a poderse ser atravesadas, ¿sí? Los líquidos ejercen cierta tensión superficial. Esa se aparece, por ejemplo, cuando nosotros vemos a un mosquito que se para encima del agua. ¿Por qué? Pues porque es tan poco su peso que no puede cortar la tensión que presentan las moléculas que están en la superficie del fluido. Bien.